Because even today we heard from many that by attacking Pandora's box was opened, the utter untruth. Today, because of its tenacity and freedom-loving tradition, it is a small stone in the shoe of the big and powerful ones. Their message is, we are the power, we are God, we don't care about United Nations, the law of the United Nations and UN resolution. We can do whatever we want, the way we want, and as long as we want. Resolutions, I ask myself, why don't they observe the UN Charter and Resolution 1244 when it comes to the territorial integrity of Serbia? And now I'm asking you, dear friends, dear representatives, not the ones of obedient and satellite puppet countries, but you freedom-loving nations and countries, what we as a small country can do. How can we fight? Amigos, me gustaría compartir con ustedes el valiente discurso del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, en la Asamblea General de Nueva York, donde el político criticó duramente al bloque occidental por sus dobles estándares, hipocresía y políticas miopes hacia Rusia y el actual conflicto en Europa del Este. Según él, la ONU ha dejado de ser una organización con autoridad para garantizar la paz y la seguridad, y ahora toda la esperanza recae exclusivamente en los países soberanos que no siguen la estela de las grandes potencias, sino que se guían por sus propios intereses nacionales. La excesiva atención que se le presta al conocido conflicto en Europa del Este, entre Rusia y un país conocido, es artificial, ya que este conflicto podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Pero, mientras tanto, nadie recuerda los acontecimientos en Yugoslavia en 1999, y cómo ciertos países, sin sanciones de la ONU y en pos de sus propios intereses geopolíticos egoístas, llevaron a cabo una operación en los Balcanes, consolidando su estatus como el polvorín de Europa. En lugar de paz y estabilidad, estos países trajeron el caos y sembraron una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Amigos, prepárense para escuchar una declaración verdaderamente audaz de Aleksandar Vučić, y yo, a su vez, compartiré unas palabras sobre lo que está ocurriendo en Europa. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los fragmentos más destacados del discurso de Vučić, quisiera decir unas palabras. Ayer, Vladimir Putin hizo una declaración muy importante. Rusia ha realizado cambios en su doctrina nuclear, bajando esencialmente el umbral para el uso de armas nucleares, en el contexto de las crecientes amenazas a la soberanía rusa. В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Es interesante el momento elegido. Las modificaciones a la doctrina nuclear y las declaraciones de Putin coincidieron con el acalorado debate en el bloque occidental sobre la posible concesión a un país conocido del derecho a utilizar misiles de largo alcance en el territorio profundo de otro país. Además, desde la tribuna de la ONU, el abuelo ambulante hizo declaraciones diciendo que nadie quiere que el país conocido, con el que Rusia está actualmente en conflicto, pierda y, como afirman en Occidente, pierda su identidad y libertad. Ahora, según lo declarado por Putin, la guerra contra Rusia por parte de un país no nuclear apoyado por uno nuclear será motivo para una respuesta nuclear rusa. En otras palabras, la respuesta nuclear afectará a los llamados proxies, y el liderazgo ruso ha formulado claramente su posición sobre la interacción entre los contratistas y sus patrocinadores. La agresión por parte de un Estado no nuclear contratista, apoyado por uno nuclear patrocinador, será considerada como un ataque conjunto a Rusia, con todas las consecuencias que ello conlleva. A la doctrina nuclear también se ha añadido este punto. Rusia podrá considerar el uso de armas nucleares tras recibir datos verificados sobre el lanzamiento masivo de misiles y drones al cruzar la frontera. Todo esto indica que el mundo se está deslizando gradualmente hacia una confrontación nuclear global. Y la única pregunta es si los países conocidos pondrán a prueba la doctrina nuclear de Rusia, considerando las declaraciones de los representantes occidentales como Borrell, quien afirmó que no quieren que el país conocido se convierta en parte de la esfera de influencia rusa. En este contexto, las reflexiones de Aleksandar Vučić son extremadamente interesantes, ya que dejó en claro que los responsables de la confrontación actual no son en absoluto Rusia. La famosa caja de Pandora se abrió mucho antes de 2022, y las afirmaciones actuales de que Rusia es la perturbadora de la paz internacional no son más que hipocresía y dobles estándares. Escuchen lo que dice Vučić. Esto es sumamente interesante. Cita: hoy voy a contarles cómo comenzó el colapso del mundo moderno, sobre cómo y cuándo se desacreditó el poder. Les explicaré esto con el ejemplo de mi propio país, para mí el más hermoso del mundo, Serbia. Cómo fue destruido, cómo lo pisotearon y cómo hoy, gracias a su perseverancia y a sus tradiciones de libertad, es una piedra en el zapato de los grandes y poderosos. Today, because of its tenacity and freedom-loving tradition,
It is a small stone in the shoe of the big and powerful ones. Después de las grandes victorias que obtuvo la mejor parte de la humanidad en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los serbios como nación sufrieron las mayores pérdidas en comparación con su población. En la Primera Guerra, así como en la Segunda Guerra Mundial, fueron uno de los pocos países en el sudeste de Europa que desde el principio resistieron a Alemania. Belgrado fue la única ciudad que fue brutalmente bombardeada. Quiero advertirles sobre la caja de Pandora, que no se abrió ni hace 2 ni hace 5 años, sino mucho antes, de lo que todos guardan tanto silencio. To warn you of the Pandora's box that was opened neither 2 nor 5 years ago, but much before, and that everybody is so loudly silent about. El dominio absoluto del modo de producción capitalista occidental, su superioridad científico-tecnológica y su convincente victoria sobre sus rivales orientales, en particular la Unión Soviética, en el marco de la Tercera Revolución Industrial, crearon un mundo que, como algunos dirían, se acercó al fin de la historia y a la hegemonía total de las ideas occidentales en todas las esferas de la vida social. Además de las cosas buenas que trajo a la humanidad, este dominio, la falta de equilibrio y de multilateralismo político, destruyó Yugoslavia. No ocurrió por casualidad ni por sí mismo. Fue facilitado por la intervención de los servicios secretos occidentales, apoyados por una élite corrupta tanto en la Unión Soviética como en Yugoslavia. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy hemos escuchado de muchos que el ataque a Ucrania abrió la caja de Pandora. Se ha socavado el derecho internacional. Because even today we heard from many that by attacking Pandora's box was opened. The utter untruth. Un precedente que Europa no había visto desde la Segunda Guerra Mundial, pero eso es absolutamente falso. Quiero aclarar, Serbia apoya la Carta de la ONU y la integridad territorial de Ucrania, y nunca la hemos cuestionado ni lo haremos. Sin embargo, cuando los líderes de los grandes países se pronuncian con determinación y vehemencia aquí sobre la necesidad de la libertad de Ucrania, sobre la observancia de la Carta de la ONU y las resoluciones, me pregunto, ¿por qué no respetan la Carta de la ONU y la resolución 1244 cuando se trata de la integridad territorial de Serbia? Resolutions. I ask myself, why don't they observe the UN Charter and Resolution 1244 when it comes to the territorial integrity of Serbia? Cuando se trata de la integridad territorial en sí, aparentemente creen que pueden violar las normas del derecho internacional como les plazca, en la medida en que quieran y durante el tiempo que deseen. When they thought that they would violate the norms of international law the way they wanted, to the extent they wanted and so long as they wanted. Y finalmente derrotaron a sus oponentes, por lo que pudieron desatar su furia sobre un pequeño país y violar todas las normas. Por eso, en 1999, aquí, en la ONU, no pudieron tomar una decisión sobre el bombardeo de Serbia, y dado que no hubo consenso, aún así procedieron con el ataque. Bombardearon Serbia, cometieron agresión. En ese momento no les importaban ni la Carta de la ONU, ni las resoluciones, ni el derecho internacional. No tomaron en cuenta nada, y pensaron que esto podría continuar durante cientos de años. Their message is, we are the power, we are God, we don't care about United Nations, the law of the United Nations and UN resolution. We can do whatever we want, the way we want, and as long as we want. Así que ni siquiera se me pasa por la cabeza pensar que fuimos ángeles, que no tuvimos responsabilidad, pero el destino de un pequeño país, sin ningún derecho, fue decidido por las grandes y poderosas potencias occidentales. Primero, ayudaron a desgarrar Yugoslavia en líneas fronterizas comunistas internas, cuando pensaron que todo había terminado, pero no tenía fin. Fue entonces cuando comenzaron a desgarrar Serbia, la Serbia independiente, democrática, internacionalmente reconocida, miembro de la ONU y la OSCE. Y les pregunto a ustedes, estimados representantes, les pregunto a los satélites marionetas desobedientes, y les pregunto a los países amantes de la libertad, ¿qué podemos hacer los países pequeños? ¿Cómo podemos luchar? And now I'm asking you, dear friends, dear representatives, not the ones of obedient and satellite puppet countries, but you freedom-loving nations and countries, what we as a small country can do. How can we fight? Que todos en el mundo hablan de Ucrania y nadie se atreve a hablar de Serbia, y cuando lo hacen, dicen que comenzaremos una guerra en los Balcanes por orden de Rusia. Mienten todo el tiempo. Durante más de 20 años no hemos sido siervos de Rusia ni de Estados Unidos. Tenemos nuestra propia política, nuestros propios intereses, y por eso quiero decir lo siguiente. La única esperanza, no solo para mi país, que amo más que nada, sino también para sus países, es comprender bien los mecanismos de la mentira y el fraude en las relaciones internacionales e intentar reunirnos aquí, en la organización más importante, intentar cambiarla, intentar asegurar su respeto. Esta es la única
única manera de preservar la paz. Amigos, presten atención a la retórica de Vučić sobre las marionetas. Y esto es de lo que siempre hablo. El principal problema de la arquitectura de seguridad moderna en Europa y en el mundo es la falta de soberanía en la mayoría de los grandes estados. Alemania, Francia, Reino Unido, antiguamente potencias independientes, han olvidado lo que significa tener una política exterior autónoma orientada a los intereses nacionales. Un ejemplo ya muy conocido es Alemania. Está claro que después de la Segunda Guerra Mundial, la soberanía de Alemania fue considerablemente limitada, pero ¿quién impedía a los alemanes, tras la caída de la Unión Soviética, salir de la OTAN, declarar la neutralidad y pedir a las tropas estadounidenses que abandonaran el territorio alemán? Es evidente que la presencia de tropas extranjeras en tu territorio limita significativamente tu soberanía y de manera predeterminada no puedes tener una política exterior independiente. Y en 1999, la Luftwaffe alemana, con cruces en los fuselajes, ya estaba en el cielo sobre Yugoslavia. El liderazgo alemán decidió seguir el camino de la dependencia y la soberanía limitada. Como resultado, Alemania sigue apoyando acciones que contradicen sus propios intereses. Díganme, ¿qué sentido tiene para Alemania alojar misiles estadounidenses en su territorio? Dicen que es para contener a Rusia. Solo que en los sistemas de misiles rusos ya están cargadas las coordenadas de los objetivos alemanes y de otros más. Es decir, Berlín aceptó voluntariamente convertirse en objetivo de los misiles rusos. ¿Agresión por parte de Rusia? Eso es simplemente ridículo. Si observamos la historia, Rusia nunca ha atacado a nadie. ¿Acaso Rusia atacó a Alemania o atacó a Francia? Pero en París, la tesis de la agresividad de Rusia y las amenazas desde Moscú es casi el principal relato de los medios locales. Precisamente por esto, ni en la Asamblea General ni en el Consejo de Seguridad de la ONU se escucha a Serbia ni a otros países que han sufrido violaciones del derecho internacional. En cuanto a Serbia, les diré esto. Vučić tiene la voluntad política y el coraje para llevar a cabo su política independiente en la arena internacional, por supuesto, en la medida que lo permiten los recursos internos. Pocos se imaginan bajo qué enorme presión está Serbia. Más del 60% de la economía serbia depende de la Unión Europea. Inversiones, cooperación empresarial. Justo al lado se encuentra una gran base de la OTAN. Y en general, Serbia está rodeada de infraestructura militar de la OTAN. Y aún en esas condiciones, Serbia ha logrado no unirse a las sanciones contra Rusia y sigue intentando mantener el equilibrio entre Oriente y Occidente. En cuanto a los acontecimientos de 1999, de los que habla Vučić, es difícil que tengan algún efecto. El hecho está consumado, la OTAN cumplió con sus objetivos. Yugoslavia ya no existe. Las fronteras en los Balcanes se trazaron de tal manera que es solo cuestión de tiempo antes de que estalle de nuevo. Por eso Vučić se dirige exclusivamente a los países que llevan a cabo una política exterior independiente, porque solo con ellos se puede intentar establecer un diálogo y confiar en que no cederán bajo la presión de fuerzas externas. Desafortunadamente, esos países, generalmente no nucleares, son cada vez menos, y su peso en la política internacional es extremadamente débil. Por eso, por cierto, todos están yendo a BRICS para, bajo el paraguas de Rusia y China, construir una nueva arquitectura de seguridad y una nueva infraestructura financiera internacional que sirva de alternativa a la occidental.